Hola, muy buenas tardes, amigos de los mercados, amigos de la bolsa. Esto es Trading Way of Life y yo soy José Asaoiti, socio fundador. Hoy seguimos con la línea de entrevistas de la sección de Trader a Trader y hoy, bueno, tras Carlos Doblado, el último invitado, al que mandamos un fuertísimo abrazo, tenemos a otro referente en el mundo bursátil en España. Hablamos del gran David Galán. Bueno, David, es un placer tenerte con nosotros aquí en Trading Way of Life. Antes de todo quería agradecerte personalmente el que hayas podido compartir este espacio con nosotros. Sabemos que bueno, estás muy liado, ahora de hecho te vas corriendo a un evento que tienes en Madrid con los compañeros de XTV, y bueno, el hecho de que hayas podido sacar este huequillo significa mucho para nosotros, y yo y todo el equipo queremos agradecerte que tengas este detalle. Personalmente no te conocía, sí profesionalmente. La verdad es que convivimos en un sector pequeño, digamos, muy especializado, donde los que llevamos tiempo, pues al final acabamos coincidiendo, ¿no?, en algún evento por terceras personas. Y hoy he tenido un poco la oportunidad de charlar contigo antes de empezar la entrevista, y la verdad es que tenía muy buenas referencias en lo profesional, y en lo personal la verdad es que también son fantásticas, así que estamos muy contentos de tenerte aquí en Trading Way of Life. Te hemos hecho una pequeña presentación muy breve, pero por si algún espectador no te conoce, algún despistado tiene que ser, bueno, quería hacerte un poco unas preguntas personales. Naciste en Galicia, ¿verdad? Bueno, Coruña. Sí, antes de nada agradecerte a ti la invitación para esta entrevista. La verdad que es un placer siempre reunirse y hablar de los mercados, que al final no solo es mi trabajo, es mi pasión, y bueno, pues me encanta hablar, compartir experiencias con otros inversores y en lo que pueda ayudar, porque de hecho así nació el proyecto de Bolsa General, ¿no?, con la idea de ayudar a los demás inversores e intentar explicarles o enseñarles aquello que a nosotros, pues hace 15, 16, 20 años, nos hubiera gustado que nos hubieran explicado y enseñado cuando empezábamos, ¿no?, porque luego hablaremos de eso, pero la carrera o la evolución de un inversor o de un trader pues es dura, llena de altibajos, de baches, y por lo tanto, pues bueno, hay muchas cosas que comentar, ¿no? Y sí, efectivamente estoy en Coruña, aunque ahora, bueno, estoy un poco a medio caballo entre Coruña y Monforte, y bueno, pues quizá, es verdad que en Galicia es un inversor muy conservador, quizá parece que no hay tanta cultura de invertir, de arriesgar, ¿no? Hay mucha cultura de depósito, en general en España, en Galicia más, en general en España, pero en Galicia todavía más, muy conservador. Pero bueno, de ahí de Galicia, por ejemplo, ha salido el gran García Paramés, ¿no?, Francisco García Paramés, de Cobas. No sabía que era gallego. Sí. Esperemos de ahí cerquita de Coruña, además. En un futuro también aquí sentado a Paramés precisamente, así que pues sí, la verdad que dos buenos inversores o traders. Bueno, yo no me pongo aún a esa altura. Trabajo muy duro, pero... Sí. Y bueno, llevas 16 años. 16 años. Las fuentes no me fallan, 16 años en bolsa, especializado en bolsa. Sí. Más de 12 en bolsa general. Sí, cumplimos hace 2 semanas el 12º aniversario. Y bueno, empecé a nivel particular, con lo cual de manera profesional no llevo 16 años, pero mi primer contacto con los mercados sí fue hace 16 años, y bueno, ya son unos cuantos. Por ejemplo, otro analista que está en Bolsa General, Albert Alvareda, lleva más de 20, y bueno, pues juntos son más de 35 años para intentar ayudar al resto de inversores, ¿no? Además eres profesor, también te conocemos en la faceta de escritor, con el pequeño libro de los grandes inversores. Luego en la descripción pondremos un link para quien lo quiera adquirir, y bueno, con tanta carrera entiendo que hay pocas personas hoy en día a nivel nacional en un sector tan especializado, con tantos años y tanta experiencia, ¿no? Me imagino que habrá pocos. Bueno, algunos hay, pero es cierto que el boom de la inversión en bolsa ha llegado en los últimos años, ¿no? Esto está creciendo muy rápido, hay mucho más interés ahora por la cultura bursátil o financiera. Gran parte de esto viene sobre todo por el value investing y por el legado de García Paramés, que además cada vez hay más iniciativas para difundir la cultura financiera, y la tecnología está ayudando, pues tanto YouTube como podcast, como este proyecto también que tú llevas, para difundir pues esa cultura financiera y lo que hacemos los profesionales, ¿no? O sea que está creciendo este mundo de la inversión. Quizá cuando nosotros empezábamos no había tanto material, había quizá más necesidad de la que hay hoy, ¿no?, aunque cuantos más mejor, eso no cabe duda, pero antes había muchos menos, lo cual tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Yo digo que nunca un inversor tuvo tan fácil el aprender y el formarse,
por la parte de que tiene un gran abanico de contenidos, pero luego tiene la parte negativa, que quizá hay una sobreinformación y cuesta mucho filtrar entre contenido de calidad y contenido basura, ¿no? Estoy muy de acuerdo. Luego unas preguntas, creo que va a ir por ahí, las que te tengo vale, preparadas. Pues si quieres luego enfocamos ese tema. Y bueno, pues ya quería simplemente que los espectadores conociesen un poco a David, por si insisto, había alguien que no le conociera. Me imagino que los que llevan, o los que están aprendiendo trading, es un nombre que sale en muchos medios, que te llega, ¿no?, enseguida si te metes en castellano en el trading, pero bueno, por si acaso era ponerte un poco en situación, sobre todo a los espectadores que nos están viendo, ¿no? Vamos a comenzar ya con la entrevista, si te parece. Perfecto. Bueno, aparte de lo que nos has contado, ¿hay algún proyecto ahora diferente o que estás ahora mismo emprendiendo o que ya has emprendido y está naciendo? Bueno, dentro de lo que es Bolsa General, estaríamos ahora cuantificando el chartismo, que creo que es algo pionero en España, en español. Creo que no hay material sobre ello, pero hay un montón de libros sobre análisis técnico, yo he leído unos cuantos, y se suele tratar las figuras chartistas desde un punto de vista casi como subjetivo. Esto es un doble suelo, este es un doble techo y poco más. En algunos incluso ni siquiera se dice dónde se anula la figura, lo cual pues para la gestión del riesgo es vital. ¿Y lo estás cuantificando? Estamos cuantificando cada figura chartista, que es un proceso que va a durar tiempo. Tenemos pues un programa que va filtrando automáticamente las figuras y luego simplemente es contabilizar el resultado, ¿no? Esto se empezó hace 10 meses o 11 y bueno, pues va a ser un trayecto largo porque de momento las estadísticas de 11 meses son anecdóticas prácticamente. Claro, son pocas, pero bueno, claro. Sí. Y se hace por mercado, entiendo, por... Bolsa americana, lo estamos filtrando en bolsa americana, en acciones. Y bueno, más o menos los primeros resultados más o menos reflejan lo que yo después de 16 años más o menos tenía en la cabeza, ¿no? Pero no es lo mismo saber qué figuras funcionan mejor, que yo ya las sé, que tener cuantificado exactamente el porcentaje siguiendo pautas reconocibles, identificables y con, digamos, un algoritmo matemático en el que no hay factor humano decidiendo si la figura es o no es, sino que te la está filtrando un programa automático. Pues francamente interesante. ¿Y cuándo esperáis sacar los primeros...? Bueno, hemos publicado ya un artículo con pues los resultados iniciales, pero queremos estar varios años probando este método que estamos actualizando. Lo hicimos vía Twitter y también estamos haciendo ya un seguimiento en directo de todas las figuras que se van activando y comentándolas en directo en nuestro centro de traders, que sería uno de los servicios que tenemos de aprendizaje dentro de Bolsa General. Pues lo veo muy, muy interesante, la verdad, ese estudio. Evidentemente, cuando mayor sea el tiempo... la muestra tiene que ser mucho más grande. Más fiable será. Pues muy interesante. Bueno, esta pregunta me encanta hacérsela a los invitados. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos de tu profesión, de ser trader? Bueno, lo que más me gusta es que es un aprendizaje constante. Yo disfruto aprendiendo. Creo que hay mucha gente que cuando lleva X años cree que lo sabe todo. Yo cuantos más años llevo, más me doy cuenta de mis lagunas y de lo que tengo que mejorar y aprender. Se me abren nuevos campos de aprendizaje porque vas investigando y se te abre, cada vez que investigas un campo dentro de la inversión, se te abre otro campo anexo a la inversión y te obliga a estar al día además de todo. O sea, te aporta, yo diría que te aporta una visión diferente de cómo funciona el mundo, porque acabas sabiendo un poquito de psicología, de los sesgos cognitivos, acabas sabiendo de cómo funciona el capitalismo, de cómo funcionan otros regímenes, de por qué crece una zona y otra no, de cómo funcionan los bancos centrales, de las divisas, del distinto crecimiento y cuáles son los motivos del distinto crecimiento en distintas zonas geográficas, de por qué unas empresas lo hacen bien y otras no, del ser humano. Al final aprendes mucho del ser humano y de ti mismo, que quizás es la parte más interesante, ¿no? Porque si no te conoces a ti, pues el mercado te va a poner en tu sitio. Sí. Lo comparto, coma por coma lo que has dicho, y me imagino que estaremos de acuerdo en la que menos, bueno, sí lo compartiremos, en la que menos nos gusta de por lo que hablamos antes, creo que sí. Las duras etapas que tiene un trader, ¿verdad? Sí, yo diría que hay dos cosas duras o difíciles, ¿no? La primera es la soledad, que es un poco también lo que intentamos cubrir en Bolsa General, darle una ayuda en ese duro camino desde que eres un principiante y no sabes nada, porque no sabes nada, hasta el camino en que ya pues, puedes tener un método, un sistema con esperanza matemática positiva y eres capaz de ejecutarlo y seguirlo por ti mismo, ¿no? La parte difícil pues, es que tiene muchos sinsabores, porque en casi todos los trabajos, si tú trabajas duro, eso te garantiza el éxito. En este no. Tú aquí puedes dedicarle muchas horas
Esto no es como quien pone ladrillos, que si trabajas mucho y sudas mucho, al final has puesto un montón de ladrillos. Al final levantas la pared. Claro, levantaste la pared, pero aquí puedes echarle un montón de horas y estar perdiendo dinero. Sí, sí, y psicológicamente es duro, también es muy duro estar construyendo una rentabilidad poco a poco y que a lo mejor en un día muy malo de mercados o muy malo tuyo, pues pierdas lo ganado, se destruya una rentabilidad que has logrado durante mucho más tiempo, que en nada puedes llegar a perder, ¿no? Y luego lo último, que también me parece muy negativo, es el submundo que hay alrededor de la inversión, sobre todo el trading. Digamos que hay muchos estafadores disfrazados de expertos que prometen salarios, prometen jornales, prometen rentabilidades en una semana, en un mes, que no logra Warren Buffett en 10 años, y que, bueno, pues tienen en la estafa y en el engañar su negocio, ¿no? Y que al final contamina a los demás y que ensucia la profesión de intentar pues, invertir o de enseñar, acaba ensuciándolo de toda manera. Desde luego. Yo comparto bastante lo que has dicho. Como aspecto negativo, creo que mucha gente se está viendo un poco en la situación que has puesto cuando has comentado de que se puede perder todo lo ganado en meses o semanas o incluso años en una mala tarde, y a la que cualquiera estamos expuestos, ¿no? A tener una mala tarde, es humano, somos seres humanos y cometemos errores. Y además es un trabajo, porque yo lo he vivido, yo cuando empezaba, pues todo esto que estás comentando he sido uno más, ¿no? Sí, claro, todos lo hemos vivido. Y por eso decía que son momentos muy duros, o hay momentos muy duros, en los que mucha gente se queda. Mucha gente en esos momentos o no tiene tiempo, o en un entorno, o capital, o medios para superarlos, y por desgracia hay muchas personas que no pueden superar esas fases. Y bueno, yo desde mi punto de vista, aparte de la falsa información, como bien dices, es, digamos, lo que yo diría que es lo más complicado, o al que se está metiendo ahora de principio, quizá lo más negativo, lo más complicado que puede tener delante de su camino como trader. Pero muy interesante la respuesta, gracias. Una experiencia que te haya marcado en tu carrera, llevas 16 años, tendrás muchas, pero una que nos quieras comentar por encima de otras. Sí, hay una que le guardo especial cariño, que bueno, cuando yo empezaba, de esto que no sabes nada, ¿no? Cuando empiezas normalmente lo que quieres son beneficios rápidos, que eso es uno de los grandes defectos de los inversores, el querer ganar dinero muy rápido. Y entonces, pues para ganar ese dinero rápido siempre acabas en dos tipos de mercados, o en productos apalancados, futuros, CFDs de índices o forex, o comprando chicharros. Entonces tuve mi época chicharril, digamos, ¿no? Cuando empecé, chicharrera, chicharros, bueno, esos valores de baja capitalización que son muy volátiles, ¿no? Y recuerdo con mucho cariño uno que fue una de las grandes burbujas. Para mí es uno de los símbolos, quizá el símbolo más grande, ¿no? Colonial también, pero quizá es el mayor símbolo del estallido de la burbuja inmobiliaria, que fue Quabit, que antes se llamaba Firma y anteriormente se llamaba Astroc. Normalmente cuando cambias mucho de nombre es que la cosa no fue muy bien, ¿no? Entonces, esa compañía pues, cotizaba en el mercado continuo y era el pelotazo de los últimos 2 años, o sea, era increíble. Una pequeña inmobiliaria en Valencia, Enrique Borañuelos incluso llegó a aparecer en Forbes, ahí con la rentabilidad increíble que había logrado. El valor se multiplicó por un montón de veces y yo lo utilicé como valor especulativo, porque claro, subía, descansaba un poco, subía, descansaba un poco, subía, y así se pasó varios años, ¿no? Y en la última operación que hice con este título, la compré después de una consolidación que la rompió por arriba, puse un stop y bueno, pues esta vez no fue hacia arriba y me saltó el stop. Y lo recuerdo con cariño porque luego al día siguiente tenía un soporte, creo recordar, en su día era 45 euros, y en 45,01 creo que era, había un paquetón de 1 millón de acciones a la compra. Paquete, digamos, falso, que ponía el cuidador o la compañía o algún broker que estaba cuidando que no bajara de ese soporte, porque ya venía de una caída fuerte desde 70 y pico, llegó a 45, ese desplome que gracias a Dios no me comí, pero es que después de llegar a 45, lo intentaron sostener ahí durante 2 semanas y cuando sacaron ese paquete de 1 millón de acciones de la compra, al día siguiente hueco bajista de apertura y otro menos 40. Pero cuando a mí me saltó el stop desde 70 y pico, que fue cuando me saltó el stop, perdiendo muy poquito, ese día me salta el stop, cae por debajo, cierra más abajo, pero luego al día siguiente ya abre con un gran hueco a la baja. Y a mí siempre me quedó, durante años,
Pues la duda, porque como te comentaba, luego de 45, ya cuando no aguantó más y quitaron ese soporte ficticio, digamos, se hundió, luego llegó a céntimos. Siempre me quedó la duda en la cabeza de si habría sido capaz de ejecutar al día siguiente después de un hueco, o sea, ya serían pérdidas bastante importantes, y si ya no vendes ese día, al siguiente ya es otro 15% más abajo. No, el desplome fue rapidísimo. Es un ejemplo de la importancia de poner stops, eso es, de asumir una pérdida. Haríamos con ello de asumir una pérdida, que lo repiten una y otra vez, todos los que nos dedicamos a esto lo venimos diciendo, y aún así es muy difícil que al que se lo decimos, ¿verdad?, se lo interiorice bien, ¿no? A mí también, cuando escuchaba las conferencias, es lo que suele incidir más, porque sé lo difícil que es interiorizarlo, ¿verdad? Sí. Continuamos con otra pregunta. Esta es una de las que más me interesa para el espectador, creo que puede ser de las más didácticas, y es una situación o un error que quizás sea el más común en los inversores, en los traders, y es el de no saber aceptar una pérdida o saber cerrarla cuando se debe, tanto en la especulación como en la propia inversión pasiva o inversión a largo plazo, ¿no? Y es que el ser humano sabemos que no está preparado, entre comillas, para aceptar una pérdida, porque tiene una connotación negativa, ¿verdad? Sin embargo, en el trading hay que darle una connotación positiva, perdón, a la pérdida, al stop loss, ¿no? Mucha gente sigue sin saberlo. De los que nos están escuchando, seguro que más de uno se ve en esa situación de que está con un flotante, por ejemplo, grande en contra, y sin embargo en posiciones cerradas tiene beneficios, ¿no? Pero eso, al fin y al cabo, no es que haya ganado, sino que realmente estás perdiendo por el error de no saber cerrar las pérdidas cuando se deben. ¿Cómo solucionamos eso? Sé que es muy complicado responder una pregunta, pero ¿cómo podemos tratar de enseñar a que no se cometa ese error? Bueno, es una de la madre del cordero casi, ¿no?, en la inversión. A ver, yo creo, para mí, el consejo principal, ¿no?, que es una frase muy manida, pero es que hay que interiorizarla. Para ganar dinero en bolsa, la mejor fórmula que existe es cortar pérdidas y dejar correr beneficios. Precisamente lo que comentas de tener ganancias en las cerradas y pérdidas en las abiertas se debe a esto, que vas cerrando las que ganas un poquito, pero las que van mal, dejas que el hoyo se haga cada vez más grande, ¿no? Cuando estás metido en esto, casi lo mejor sería, si puedes hacerlo, cerrar y empezar de cero, resetar la cabeza, porque si no es como que estás cavando un hoyo y sigues cavando. Estoy muy de acuerdo. Y la arena, quedas enterrado en arena. Entonces, y además ya habrás tenido el valor, por una vez, de haber sido capaz de cerrarla. Y verás el mercado de manera totalmente diferente. Desde fuera, con liquidez, se ve el mercado muy diferente. Claro, luego hay que aprender del error, porque si te pasa una vez, bueno, pues puede pasarte una vez. Porque también lo primero que yo recomendaría a los inversores es que no se emocionen cuando empiezan. Primero hay que operar en demo. Es una fase magnífica para aprender. No digo que tampoco hay que estar varios años en demo, porque esto no va de soy el mejor inversor demo de España, ¿vale? Porque eso no vale para nada. Eso no vale para nada. Pero es un periodo que yo no me saltaría, porque, por ejemplo, para introducir órdenes, para conocer la plataforma, para ver cómo funcionaría tu método, para ver si eres capaz de ser disciplinado ejecutándolo. Es verdad que luego falta el componente emocional, que es el más importante. Luego, deberías de dar el siguiente paso, no de golpe con todo tu capital, sino con una parte del capital que tengas, para ver si con esa parte eres capaz de hacer lo que venías haciendo en demo, porque si no lo estabas haciendo bien en demo, tienes que seguir en esa fase. Si has pasado a la siguiente fase, es hacer exactamente lo mismo, pero con una parte de tu capital, y luego ya más adelante, si sigues haciéndolo bien, meter todo tu capital en el mercado. Otro consejo que doy, que sirve para evitar esto de las grandes pérdidas, es no arriesgar nunca más del 1,5% del capital por operación. No significa eso que tu stop está al 1,5%, sino que si tú divides tu capital en varias partes, por ejemplo en 10 partes, y te salta un stop de un 10%, perderías el 1% de tu cuenta. Eso es asumible y recuperable, y puedes tener una mala racha, que la vas a tener tarde o temprano, de 3, 4, 5 operaciones malas seguidas, y perder un 5%, por ejemplo, es muy recuperable. Lo que no es fácilmente recuperable es perder un 40% de tu cuenta, o más. Entonces, uno de los trucos es la gestión del riesgo desde inicio, porque hay mucha gente que se mete, compra, tiene muy claro cuándo hay que comprar, pero ahí se acabó su método. No tiene la salida, no tiene la gestión monetaria, no sabe cómo ir siguiendo la estrategia, no tiene plan B, dice, no, si sube hasta aquí vendo, y si baja,
No, si baja, mantengo a ver si algún día recupero. Eso no es un plan de inversión, no es un método. Entonces necesitas un sistema que sea fácilmente descriptible en una página o en unas líneas, pues si no, no tienes método. Si tú no lo puedes explicar, no tienes método. Entonces deberías de tener un sistema y luego es ejecutarlo con gestión del riesgo, no arriesgar más del 1,5% del capital. Y si psicológicamente te supone mucho la pérdida de cuando te va a saltar el stop, que hay gente que se pone ansiosa cuando ve que el precio se acerca a su stop, sí, tienes que reducir la posición, esa posición, porque tú tienes que hacer inversión o gestionar tu inversión o tu trading, también valdría para el trading, de manera en que te sientas cómodo. Si no te sientes cómodo es que ahí hay un problema con el tamaño de la posición. El sobreapalancamiento, que sí, además va a ser siempre un problema, porque cuando lo que tú dices, si hay una posición en la que te lo puedes poner como hipótesis, ¿no? Va a perder, imagínate, 1.000 euros en esta posición o 100, lo que sí sea, esos 100 o 1.000 euros realmente te van a importar si es que llega ahí el claro, precio. Si la respuesta es sí, yo siempre digo no tomes la posición, claro, o redúcela, como estás diciendo tú, pero evidentemente no abras nunca esa posición cuando te va a causar un dolor emocional el stop loss, ¿no? Porque tarde o temprano ese dolor emocional te va a hacer cometer un error y el error pues, va a acabar en otro error y ya sabemos cómo puede acabar esa consecución de errores, ¿verdad? Hay que hacer el trabajo previo de ponerse en lo peor. Eso es. Porque la gente solo se pone en lo mejor y lo mejor no hay que planificarlo. Tienes que planificar lo peor. Eso es. Pues creo que es un muy buen consejo. Gracias. Muy buen consejo. Vamos ya a meternos un poquito más en mercado. Sé que ahora pues hay muchas inversiones. Yo antes estaba siguiendo, por ejemplo, para comprar esta mañana DAX. ¿Hay algún, a corto plazo hablo, hay algún mercado que veas ahora como óptimo para la compra, una ventana de oportunidad, de cara al corto, al medio plazo 2019, que te guste? Por lo menos un mercado, un sector, digamos. Sí. Bueno, me lleva gustando bastante tiempo, aunque en diciembre se puso feo, me gusta mucho Wall Street desde hace 10 años, ¿no? Con ese pequeño lapso de diciembre donde rompieron soportes para ahora hacer una vuelta en V, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue descargar un poco el posicionamiento en octubre-noviembre y lo volvimos a cargar en diciembre cerca de mínimos, no por nada, sino porque había mucho pánico en el mercado, hubo una gran salida de fondos de inversión. Nosotros seguimos también un indicador de miedo-codicia que elabora la CNN y que había llegado, era un velocímetro que va de 0 a 100, había llegado a niveles de 2. Yo no los vi nunca. Llevo siguiendo ese indicador 3 años, que no debe de hacer mucho más que lo elaboran, y nunca había visto niveles de 2. Eso es un nivel de pánico tremendo, ¿no? Entonces, como mínimo iba a venir un rebote, ¿no? Al final ese rebote ha sido más que un rebote, vuelta en V, y los índices americanos ya están otra vez casi en máximos, ¿no? Sí. A mí es el mercado que más me gusta porque se viene diciendo siempre que Europa tiene más potencial, pero lo cierto es que Estados Unidos sigue arrasando dentro de la renta variable, ¿no? Me gustaba mucho Brasil, lo vengo comentando en Bolsa General desde hace años, pero claro, es que ha volado muchísimo, casi lleva un por 3 desde mínimos del 2016, cuando lo recomendamos, que incluso lo comenté en el periódico. Y sobre valores, pues me sigue gustando mucho el sector tecnológico, software, pero buscaría puntos de entrada. O sea, la tendencia yo creo que parece que quiere intentar seguir, pero el timing, después de subidas tan rápidas, no es el adecuado. Hay que procurar no vender en pánico, no vender en sobreventa, ni comprar en euforia y en sobrecompra. Y luego vigilar, como activo que dices, ¿qué vigilarías? Yo para este año vigilaría mucho el oro, porque lleva 5 años muy aburrido, muy lateral, un lateral amplio, pero muy lateral, y la resistencia, que es una directriz bajista, y los máximos de los últimos 5 años están entre 1.350 y 1.380 dólares, y si rompe ese nivel, pues estaría rompiendo un gran movimiento lateral y estaría además activando una gran figura de hombro cabeza hombro invertido y de taza con asa que daría pie a un gran objetivo alcista. Me gusta el oro, también lo hemos comentado a veces en Trading Web Live, como valor de medio largo plazo. Bueno, ya vamos a ir acabando. ¿Hay alguna frase que nos quieras comentar que te haya marcado también en el camino como trader? ¿Alguna cita, alguna frase? Sí, bueno, de hecho aprendí muchísimo elaborando el pequeño libro de los grandes inversores, muchísimo. De hecho, lo sigo leyendo, porque claro, hemos intentado en ese libro pues aglutinar los mejores consejos de los mejores inversores de la historia. Entonces creo que ahí hay mucha sabiduría basada en experiencias, ¿no? Y bueno, me gusta mucho, por un lado, el gran Warren Buffett. Me voy a poner de pie un segundo, ya me siento, pero es que hablar de Buffett hay que respetarlo, hay que ponerse de pie, ¿no? Buffett decía que hay que ser miedosos cuando los demás son codiciosos, perdón, al revés, hay que ser codiciosos cuando los demás son miedosos y ser miedosos cuando los demás tienen los ojos inyectados en codicia, ¿no? Entonces, esta es una parte importante, la de saber tener un pensamiento crítico y no ir como el rebaño, saber aislarse de la masa, e incluso aprovechar
los extremos de sentimiento de mercado, es un poco lo que pasó en diciembre, y luego también pues muchas sobre psicología, ¿no? Al final decía Alexander Elder que había que dominar 3 aspectos: el componente emocional psicológico, el método propiamente dicho y luego la gestión monetaria, la gestión del riesgo. Para mí esos son los 3 pilares de la inversión y hay que dominar los 3 pilares. Lo que tú dices, hay que mirar los 3, como falla alguna pata, falla todo el sistema, desde luego, estoy totalmente también de acuerdo. Y ya para acabar, y alejándonos un poco de la profesión, para que nos ande un poco a nivel personal, tengo unas preguntas que me gustaría, yo como se lo pregunta a la gente, soy muy fan del fútbol, creo que tú también. Y al ser gallego, claro, me venían 2 equipos a la cabeza, el Celta o el Deportivo. Imagino que... Yo soy de La Coruña, con eso te voy a dar pistas. ¿Por qué apuestas en la Champions este año? Bueno, a mí me gustaba mucho el Atlético de Madrid, ¿no? Porque además pues la final iba a ser en el Wanda. Nosotros somos de Atlético en Trading Web Life y quizás por echarnos un cable nos está diciendo... No, es la realidad, sí. La realidad. Sí, bueno, el Madrid ya lleva muchas. El Atlético de Madrid perdió 2 finales y yo creo que esa generación de futbolistas merecía una Champions, ¿no? Aunque sea un fútbol diferente, ¿no? Y a veces criticado, yo creo que ahí hay mucho una característica que a mí me gusta mucho, que es el esfuerzo, la perseverancia, el insistir, el superar dificultades. Y bueno, pues yo en principio iba con el Atlético de Madrid, pero ya no está el Atlético de Madrid, entonces bueno, por un lado el Barça por Messi, porque yo creo que ver jugar a Messi, si te gusta el fútbol, aún recientemente esos 3 goles que marcó en el partido con el Betis, que se puso el Benito Villamarín en pie. Ayer, sí, cada gol fue mejor que el anterior. O sea, es un escándalo, ¿no? Entonces yo creo que merece, también me da pena, por ejemplo, que a falta de que España gane más mundiales, que se vaya sin ningún mundial, es un poco una pena, ¿no? Y luego, pues, bueno, me gusta la Juventus, ¿no? Sobre todo por lo de Cristiano Ronaldo, que bueno, hay partes de Cristiano Ronaldo que quizá no me gustan. El componente ególatra a lo mejor excesivo, arrogancia, sí, arrogancia, pero es una persona que no le regalaron nada. O sea, creo que Messi es talento puro, entrenado también, ¿no? Pero Ronaldo es sacrificio, luchado y creencia en sí mismo, quizá incluso excesiva, pero una confianza en sí mismo que no la he visto prácticamente en ningún deportista, ¿no? Comentaba el otro día en mi Twitter que quizá Michael Jordan o Nadal pueden tener la fuerza mental que tiene Cristiano Ronaldo, pero es increíble, ¿no? Entonces, bueno, si fuera capaz de ganar otra Champions más con el tercer equipo diferente, pues también estaría haciendo un poco historia, ¿no? En la Champions. Está haciendo más historia. Más historia todavía, Yo leí un tuit muy bueno que decía que Ronaldo ha sido un gran jugador en los fines de semana, pero entre semana ha sido histórico, ¿no? Sí, en Champions particularmente. Ha brillado muchísimo. Bueno, ¿qué ciudad... donde esto te ha gustado más? Quitando Coruña, que te vas a ir bueno, Galicia es muy chula, pero... La tierruca, digamos, saliendo de eso, una que nos pueda recomendar. Bueno, Roma es un monumento andante. Roma es muy... Sí, Roma, das 20 pasos, hay un monumento. Das otros 20 y hay otro monumento, y es historia pura, ¿no? Roma es espectacular. Y luego, como ciudad cosmopolita, me gustó mucho Londres. Londres es una ciudad muy, muy chula, ¿no? Pero si tuviera que elegir una, me quedaría con Roma. Es verdad que me faltan muchas por conocer, pero de lo que he conocido me quedaría con Roma. Yo Londres le tengo mucho cariño, estuve allí viviendo, he conocido a mi pareja allí, la verdad es que también le tengo mucho cariño a Londres. ¿Cuál es tu mayor afición fuera del trading? Sí, a ver, tengo muchas, ¿no? El día, la verdad que se me queda muy corto. Hay gente que dice que se aburre, yo no entiendo eso, o sea... Ojalá tuvieran 28 o 30 horas los días, ¿verdad? Sí. Le dedico un montón a la bolsa y a investigar, y lo poco que me queda, que antes era más, se lo dedico a la lectura y al cine. Sí es cierto que durante una época toda mi lectura iba enfocada a la inversión, ahora intento intercalar un poquito para que no sea tan intensivo todo que sea la bolsa, ¿no? O sea, leer me gusta mucho, me relaja, y el cine quizás sea lo que más me gusta. Luego también me gusta el fútbol, pero quizá el cine sería la siguiente pasión, porque la primera no es mi oficio, es mi pasión sobre todo, son los mercados. ¿Alguna
Manía, esta pregunta lo suelo hacer a alguien porque yo tengo varias manías y siempre quiero saber si es cosa mía o es una cosa normal en alguna manía tonta de estas que digas... ¿Relacionadas a la inversión? A la inversión o a cualquier cosa, ¿no? Digo que vas andando por las líneas del paso de cebra o tipo la película de Jack Nicholson, Mejor Imposible, ¿no? Que iba saltando. Me hago como Mejor Imposible, sí. Yo que soy muy maniático, por eso siempre lo pregunto. No soy demasiado maniático, sí que tengo una que cada vez que salgo de casa me persino. Y no soy muy religioso, la verdad. Pero bueno, lo hacía mi abuela y es algo que yo he... ¿Siempre que sales de... Sí, siempre. Siempre, de hecho, hay gente de mi familia que se ríe de mí, ¿no? ¿Por qué haces eso? La broma, ¿no? Claro, ¿para qué haces eso si tú no eres muy católico y tal? Bueno, pues sí, es quizá la única manía así que yo pueda decir que tengo. Normalmente no soy muy supersticioso. Perfecto. Bueno, pues conociendo un poquito más ya a nivel personal a David Galán, que le conocemos un poco como profesional, o yo por lo menos, en su carrera como trader, 16 años ya, que se dice pronto, ¿verdad? Metido en este... Pasan volando. Que por desgracia pasan volando. Yo enseguida estaré en tu posición, ya con 16 años a mis espaldas. Y bueno, ha sido un auténtico placer tenerle aquí. Espero que podamos colaborar en próximos vídeos o en próximos proyectos. Es un sector pequeño y además con gente tan buena como tú. Es un placer que haya compañeros como este. Un placer, David. Muchísimas gracias, José. Y nada, fue un placer. He pasado un rato muy agradable. He estado muy a gusto, se me ha hecho cortísimo también, así que contad con nosotros para próximas entrevistas o cualquier evento. Muy bien, un saludo a todos desde Trading Way of Life. Muy buenas inversiones. Con esto finalizamos la entrevista a David Galán, creo que muy interesante, un crack desde mi punto de vista. Os dejo aquí un link para ver más entrevistas de la sección de Trader a Trader. Como siempre es un placer, José Basagoiti desde Trading Way of Life.